Pero y yo luego creo que hay otro punto importante, Alberto. Cuanto más rápidos sean los coches, más forzados van a ir los motores de 5 transfer. Con los coches que había hasta ahora, un motor de 5 transfer aguantaba bien. Si haces coches que vayan mucho más sujetos, más rápido y tal, el motor de 5 transfer irá demasiado justo y eso se traduce en romper motores, que es la parte más cara de esto. Justo por eso también se hablaba y lo explicaron muy bien, creo que fue la gente de Máxima, que decía que no tenía sentido haber bajado al 16% el nitro en esos carros, dado que el peso del carro requiere mucho más torque. Entonces ellos decían que era más barato gastar un poco más en combustible que en motores que se desgastan más rápido. Entonces había la propuesta de subir nuevamente al 20 o 25% de nitro y un Venturi más grande, en vez de 7. Pero al final, todo lo que en una categoría sea limitar el motor, al final la gente que más experiencia tiene y más sabe, consigue sacar más rendimiento a los motores, con lo que estás complicando la categoría para la gente que no tiene experiencia. Y todo lo que sea llevar el motor al límite, estás más cerca de la rotura de motor. Si dejaran correr con motor de transfer, con nitro al 25 y con el Venturi de 9, los motores irían súper relajados y la gente tendría mucho menos problemas de motor de los que tienen ahora. Fíjate que nosotros, la categoría GT, nosotros la empezamos aquí en Perú, cuando recién salió el primer Kyosho. El Kyosho GT. Sí. O sea que ya tenemos como 15 años corriendo GT. Creo que es la categoría más exitosa acá en Perú. Se corre muy poco el octavo on road, casi nada. El décimo fue muriendo y casi todo el mundo corre GT ahora. Y hemos tenido ya 12 ediciones de la Copa del Pacífico, que es un evento que hacemos acá en Perú, en la zona, que la mayoría de inscritos siempre están en GT. Hemos tenido entrar como 80, 90 pilotos en GT. Y la categoría originalmente era con motores de 7 puertos, sin limitación del Venturi y con 25% de nitro. Y fue una gran discusión acá local cuando comenzó a salir ya más reglas ajustadas. Si nosotros a nivel local nos quedábamos con el 7 puertos libre, y bueno, si quieres ir a algún evento internacional, te sujetas a la norma internacional. Pero localmente queríamos seguir corriendo en 7 puertos y más libre. Pero al final la votación fue que todo el mundo se alineara a lo que se corre internacionalmente. ¿Y qué opinas sobre este motor de doble bujía base OS que presentó Máxima? A ver, pienso que no he probado nada parecido, pero lo que me extrañó es que cuando lo estuvieron probando, porque además teníamos a varios pilotos oficiales de Máxima en la misma mesa sentados enfrente, que lo llevaban con la misma bujía, con la RP6 de OS. Entonces, si pones una bujía que es como si fuera una bujía mucho más caliente, ganarían muchísima potencia, pero perdían velocidad punta. Y se les disparó el consumo, por lo que estuve comentando con ellos. Sí es verdad que puedes dejar el motor con una carburación mucho más rica, más grasa y que te correrá bien. Y quizás sea más fácil, pero al final en la final lo acabaron quitando, ¿eh? De hecho, ya desde semifinales corrieron con motor normal. Entonces, bueno, es una opción nueva a probar, ¿no? Así es. ¿Sabes? Sí, yo creo que eso, diseñando una bujía mucho más fría, de un grado térmico mucho más alto, a lo mejor sí podría funcionar, pero tal y como probaron allí, claro, no. Porque la explicación que me dio el señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre, el director de Máxima, es que el uso de la doble bujía era para poder usar una bujía caliente que te daba la potencia en baja y una bujía más fría para la alta. Pero el problema es se te quema una de las dos bujías, ¿con cuál te quedas? ¿Con la de alta o con la de baja? Y como pero al final la bujía caliente que tú utilizas para tener buen tacto, aunque el motor no quema igual y por eso ellos montaban siempre en un lado del motor una bujía y en otro, porque según a las revoluciones que vaya el motor tiende a trabajar más un lado del pistón que otro, pero al final la otra bujía cuando está arriba de revoluciones también está incandescente y también está quemando. Entonces, y, claro, consume más. Al final es complicado, ¿no? Interesante. ¿Dónde se fue Alberto? No, hemos perdido, ahora aparece otra vez. Bueno, Alberto, cuéntanos, ¿tú trabajas con Honor o en realidad haces reporte de todas las marcas? ¿Tienes alguna relación directa con ellos?
Este año sí que soy como piloto oficial de Honor. Es la primera vez que alguien me hace oficial en algo. Y nada, muy bien, muy contento. No, la verdad, el coche, a ver, es mucho mejor de lo que me esperaba en un principio, ¿no? Y no sé, a mí me gusta y la verdad que muy bien. O sea, pero yo hablo de cualquier coche, o sea, a mí me da igual, yo diferencio en mi faceta de piloto, que es, bueno, Honor, y la faceta de Punto Racing, que es como de... para mí es diferente, ¿sabes? Lógicamente, hablaré de Honor en Punto Racing, pero para mí Punto Racing es hablar de lo que a mí me apetezca. No... Pero, claro, todo lo relacionado al hobby. Claro. Una pregunta para ambos. ¿Qué experiencia tienen con el uso de dinamómetros para los motores de RC? ¿Dinamómetro? Yo nada. Pero patatero. ¿Tú, a ver, yo hace años, y además era una tienda catalana, SPM, creo, Racing se llamaba, y tenían un banco de motores para calcular la potencia y demás, y algo hice con ellos, pero al final a mí el motor me dice todo en la pista, ¿no? O sea, hay veces que en el banco te dicen una cosa o sube muchas revoluciones o tal, y luego en la pista no es estable o no te cuenta. Al final, cuando vamos a afrontar una carrera importante, yo soy de los de rodar 3, 4, 5 motores y eliges 2, que siempre, siempre que hay la posibilidad de poder probar varios, aunque sean iguales, siempre acabas encontrando 1 o 2 con los que tienes mejor feeling, ¿no? Y sí, pues porque desgraciadamente el tema con el uso del dinamómetro es que te da la foto del momento, el clima y el ambiente que tenías en ese sitio al momento que lo hiciste. Te mueves a la pista y cambió completamente el clima, la temperatura, el ambiente. ¿No? Es una referencia muy relativa. De hecho, ahora, la otra pregunta. Cuando estuvimos en el Mundial, hubo mucha gente que le costó hacer andar los motores a nivel del mar porque tendían a ir muy bajos en la cámara de combustión, fundían bujías y yo, por ejemplo, Sevilla está al nivel del mar, entonces yo estaba como en casa, no me costó nada, pero bueno, sí es verdad que todas estas máquinas que tienen unos datos es complicado porque luego los motores varían mucho según la humedad, según la altura, según todo.